Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Gusto de saludarles en este nuevo día sábado en que tenemos el agrado de acompañarles con su programa A la Luz de la Verdad. El lugar de reuniones de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto se encuentra en San Rosendo, en carrera con Aníbal Pinto, y los servicios religiosos se realizan de 10:30 de la mañana y a las 16 horas durante la tarde. También le invitamos a visitar la página web www.idnp.cl, donde puede hacer llegar sus preguntas y consultas. En esta tarde tenemos grata compañía, nos acompaña nuestro pastor Francisco Ulloa Pay. Hermanos televidentes, la paz de Dios sea con ustedes. Esperamos cada semana, siempre llegamos con la misma esperanza de poder aportar al conocimiento de las Sagradas Escrituras, de poder despertar nuestra hermandad, ¿no es cierto?, y las personas que escuchan el interés por investigar. Aunque sea investigar que estamos equivocados, pero es importante investigar la palabra de Dios. Y que este sábado pueda ser para ustedes un nuevo desafío de poder corroborar las cosas que vamos a conversar este día. El Señor les bendiga. Muchas gracias, pastor. Y también nos acompaña en esta tarde el hermano Ariel Bustos. Ariel, bienvenido. Gracias, hermana. También desearles la paz de Dios que esté con cada uno de ustedes. Gracias por recibirnos tanto tiempo en sus hogares y principalmente que esta tarde podamos compartir un poco de la santa palabra de Dios, que es lo que nos motiva a cada uno de nosotros. Muy bien, y así estamos dando por iniciado este programa especial que hacemos una vez al mes también, solamente con ronda de preguntas que las recogemos de las preguntas que cada uno de ustedes realiza a la página web y también de los distintos sermones que se han ido desarrollando. Vamos a comenzar porque un hijo de Dios siempre debe estar informado de los acontecimientos mundiales, porque ellos van dando cuenta del plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros y también para la humanidad. Y en este sentido, en las últimas semanas hemos estado teniendo conocimiento de algunas decisiones que se están tomando, por ejemplo en Estados Unidos, con el nuevo presidente Donald Trump, y con su salida del Acuerdo Mundial contra el Cambio Climático, que muchos países han reprobado esta decisión. No quiero que nos refiramos específicamente a esa, sino el fenómeno Trump en lo que son los acontecimientos mundiales y cuál es la relación de este personaje con Israel, porque también ese es un punto importante que tenemos que estar mirando permanentemente nosotros en el acontecer mundial. ¿Doctor? Bueno, yo recuerdo que los tiempos finales de la gobernación de Obama, hubo siempre algún alejamiento de Estados Unidos, de Israel. Cuando nosotros leemos las Escrituras sabemos que Israel es todo en el sentido el testimonio que Dios dejó en la tierra, y que por supuesto Él tiene voluntad para restaurarlo, va a llegar a ser un día su pueblo. Entonces
cuando empiezan a pasar estas cosas en Estados Unidos, sin lugar a dudas, habría que haber un cambio y no sé si había tanto cambio si la posibilidad del gobierno de Estados Unidos hubiese sido la Hillary Clinton. Entonces esas son las cosas que tan lejanamente parecían que no iban a hacer, pero fueron, y salió Trump elegido presidente de los Estados Unidos, y eso yo lo considero un punto importante. Indudablemente que ahora el carácter, ¿no es cierto?, de este gran personaje tiene a toda la humanidad preocupada en el sentido de su experiencia política, porque esa es la verdad de las cosas, su experiencia política no sabemos a qué punto puede llevarnos, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, él es pro-Israel, y eso es cierto. Incluso su yerno es judío, y su familia, muchos han aceptado el judaísmo, él se siente muy bien con la nación de Israel. Se dio en su último viaje, que estuvo precisamente en Israel, y entonces hay que esperar, ver cómo se van a desarrollar las cosas, porque a lo mejor este mismo momento hace a Israel un poco intocable. Lo hace en el sentido de que si cuenta con el apoyo de Estados Unidos, se va a pensar dos veces en poder hacer algo contra Israel, pero también puede darse vuelta la moneda, ¿no es cierto?, y que se arte el mundo, los grandes gobernadores del mundo se harten de Trump, y por ende se harten de Israel, y llega Israel a través de esta presidencia, ¿no es cierto?, llega al estado que dice la palabra de Dios, que va a volver a estar en un estado crítico, va a volver a ser perseguido, va a volver a ser pisoteado, porque así está escrito en el libro de Apocalipsis, ¿no?, cuando Juan está viendo ahí los problemas que iban a venir en el tiempo del fin, y Dios le dice que tome una cuerda y mida el tiempo, porque todavía, dice, cuando ya parecía que era concluyó el mal para Israel, todavía va a ser nuevamente invadido Israel, dice, y aunque no todo va a caer, dice, aquí lo vamos a leer, capítulo 11 del libro, vamos a partir del capítulo 10, dice: y oí una voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a su siervo el profeta. Y oí la voz del cielo que hablaba otra vez conmigo y me decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y vi el ángel y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágalo, y te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. Y él me dice: necesario es que otra vez profeticéis a muchos pueblos y a gente, lengua y reyes. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y fue hecho, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo mida, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 veces. Entonces aquí tenemos una situación bastante especial, ¿no es cierto? Cuando dice lo del librito, indudablemente que una revelación de Dios, que él tenía que vivirla, entenderla en ese minuto, y indudablemente que lo que traía el libro era esto que está escrito en el capítulo. Como él, como judío, ¿no es cierto?, indudablemente que estaba viviendo, según el desarrollo de la profecía que se venía mostrando aquí, estaba viviendo un momento de establecimiento de la justicia. Pero aquí en el librito decía: no, eso es bueno, ¿no es cierto?, es dulce para ti, es agradable para todo israelita, pero ahora este librito te va a demostrar que hay otra cosa más, que todavía es necesario que el pueblo de Israel sufra otro poco. Entonces, eso va a llegar en un momento. Y yo digo, es posible que llegue con Trump, porque es la gente que lo que va a defender Trump es el Estado de Israel. Eso lo dijo él muy claro en 2 discursos antes de que fuera elegido presidente. Y lo repitió, ¿no es cierto?, cuando en los primeros tiempos de su gobierno. Entonces esa cosa puede que traiga
todavía más odiosidad contra Israel. Entonces eso es lo que piensa la Iglesia en este minuto, ¿no es cierto? Pero es, por supuesto, no estamos dando profecía, estamos mirando lo que está pasando y comparándolo con lo que dice la Biblia, y Israel va a llegar a un momento crítico nuevamente. No sabemos si es posible que sea en este gobierno por el carácter del presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por ser tan voluntarioso, que él ya no opera políticamente como antes, ¿no es cierto? Que se trataba de tomar un consenso con todos los dirigentes mundiales, y ahí se tomaba la determinación. Él es absolutamente determinante a su manera. Ya habló del muro con México, se retiró, ¿no es cierto?, de esta posición legal que tenían tomado un acuerdo de palabras que tenía que ver con luchar ahora por preservar el medio ambiente, y eso significaba reducir varias industrias que contaminaban y que le producen plata a Estados Unidos, y que ahora tendrían que parar supuestamente si cumple, pero ya dijo que no va a cumplir, o sea, él va a seguir contaminando. Entonces todas esas cosas, todo eso se va a barajar su aceptación o su ¿cómo se puede decir? Su rechazo a su conducta internacional. Interesante, siempre tenemos que estar ahí atentos a ver qué es lo que pasa. Hermano Ariel, respecto del aspecto de la situación doctrinal, yo quiero hacerle la siguiente pregunta, porque también debido a que los diferentes grupos religiosos, como hablaba usted en un sermón anterior, de acuerdo a sus propias formas de pensar, a sus propios lineamientos, alejándose un poco de lo que es la palabra de Dios, crean sus propias doctrinas. Y entre esa creación de doctrinas también está el tema del bautismo, que algunas iglesias lo hacen por aspersión, otros se sumergen, otros que el bautismo del Espíritu Santo, y suma y sigue, y quizás cuántas otras van a aparecer en el futuro. ¿Cuál es la doctrina que señala la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras? Bueno, la palabra de Dios dice, cuando le decía a los apóstoles, ir bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo se toma generalmente casi de este principio, pero hay una forma de poder hacerlo. Cuando la palabra dice en el idioma es bapto, y bapto significa sumergir, o sea, tiene que haber este principio para que el bautismo sea de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, teniendo este principio, ahora yo quiero recordar una conversación que tuvo Nicodemo. Vamos a verla en el libro de Juan, capítulo 3 me parece que está, acá está. Capítulo 3 justamente, cuando tiene la conversación con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces voy a leer desde el principio para que pueda quedar claro. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino Jesús de noche, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondió Jesús y díjole: de cierto digo, que el que no naciere otra vez no puede entrar al reino de Dios. O sea, todavía no podía comprender Nicodemo lo que le quería decir nuestro Señor Jesús. Después dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, si nosotros no entramos en el bautismo, va a ser imposible que podamos entrar en el reino de Dios. Pero sumergirse en el agua, sumergirse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también tiene un principio. O sea, sumergirse en la potencialidad que representa el Padre, lo que es el Padre, en lo que tiene que ver en relación con el Hijo, o sea, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Todo fue capaz de poder dar su vida por la humanidad. O sea, entender todos esos principios, entender la doctrina de Dios, entender que el Espíritu Santo es esta fuerza que emana de Dios, que nos acompaña día a día y que nos guía para poder, en el fondo, guiar la verdad y poder, por su misericordia, traspasarla a cada uno de nosotros. Entonces, el bautismo en sí es por inmersión, y tiene estos principios que realmente tienen que estar relacionados con la Escritura y no con principios de mandamientos de hombre, como dice la Escritura, porque hay algunas personas que llegan, lo bautizan cuando es niño o lo hacen por aspersión. Entonces, para el bautismo, dice, es el arrepentimiento y el perdón de los pecados.
Entonces también ese otro tema, ¿cómo voy a bautizar a un niño sabiendo que el niño, qué pecado se le puede imputar? Entonces son todas esas aristas que uno tiene que también poder ver ante lo que dice la palabra de Dios. ¿Es un referente, por ejemplo, la edad en la que Jesús se bautizó, como para que la persona piense que esa es una edad ideal para bautizarse, o tiene que ver también con otros elementos? Bueno, yo no puedo aconsejar eso porque la verdad las cosas que Jesús en cualquier momento Se podría haber bautizado. y era perfecto. Claro. Entonces no puede ser de ninguna manera un referente, ¿no? Pero me imagino, o sea, yo lo apunto a que podría ser cuando la persona tiene absoluta conciencia. Claro, es que hay un procedimiento, Sí. perdón, Sí. pero hay un procedimiento, dice arrepentido, ¿Ya? convertido, y bautícese cada uno de nosotros para el perdón del pecado. A veces ese convertidos falta. La gente efectivamente se arrepiente por un tema de emocionalidad, se bautiza y le faltó todo ese otro proceso, Claro, el que proceso de vivir en la conocer, manera de Dios, claro, conocer el de sistema, conocerla. claro. Y el arrepentimiento, digamos, no es una cosa tan simple como la gente quiere. Cuando tú tienes, por ejemplo, el caso de cuando habla la palabra de Dios sobre Esaú, dice, y procuró con lágrimas de arrepentimiento la falta que había cometido, y eso no lo condujo a nada. Entonces, el arrepentimiento no es a la manera de los hombres, sino que el arrepentimiento es a la manera de Dios, es decir, sentir la conciencia, la responsabilidad de la falta que se ha cometido y tener la disponibilidad absoluta de cambiar. Y ese es un proceso. Y después de ese proceso va o debe ir acompañado en una gran parte de aprendizaje, ¿no es cierto? Y el aprendizaje concluir, ¿no es cierto?, con tener conciencia exacta de qué significa ser bautizado. Porque ser bautizado ya es, digamos, haber tomado el camino de Dios sin vuelta. Y cuando nosotros vemos todas las iglesias que bautizan en la actualidad, no podemos entender, no se ve, digamos, que haya un proceso de conocimiento de la verdad de Dios, porque si no, no habría tanta iglesia. Y un poco relacionado con lo mismo, porque la gente siempre dice, para justificar su falta o justificarnos nuestras faltas, porque tampoco nosotros estamos exentos de aquello, ¿hay pecados chicos, pecados grandes, o el pecado es pecado? Porque también eso es Bueno, hay pecados de muerte también, sí. se señala. Pero la Biblia dice que el pecado es transgresión a la ley de Dios. Ese es un principio fundamental que siempre la Iglesia ha enseñado, principalmente nuestra Iglesia nos ha enseñado a cada uno de nosotros. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Aquí, entre pecados chicos, pecados grandes, claro, hay a lo mejor una gravedad por algunos hechos que puedan pasar, como te lo mencionaba, hermana, pero principalmente es eso, o sea, el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, o sea, el bautismo también está inserto, como decía nuestro pastor, en el conocimiento de nosotros, de la verdad de Dios, pues ahí está. Y ahí está también lo que le decía nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo cuando le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, o sea, poder comprender que vamos a recibir el Espíritu de Dios, y ese Espíritu no es que vamos a quedar conversos nosotros ahora, como le dice la religión, no, yo recibí a Dios y yo estoy convertido ya. Y este es un proceso que nos va a llevar hasta el fin de nuestros días, y si Dios considera que hicimos el camino correcto, va a depender siempre de Dios, porque esto es una dádiva de Dios. La vida de nosotros y todo el llamado a que podamos ser potenciales miembros de su iglesia e hijos de Dios, eso lo vamos a testificar al final de nuestros días. Hay una siguiente pregunta antes de irnos a la alabanza, y que tiene que ver con las fiestas santas de Dios, la doctrina de la oración también, que lo tocábamos en programas anteriores. Hay tres fiestas que parecieran ser especiales delante de Dios, porque la ordenanza es que 3 veces cada un año se presentará todo varón tuyo delante. Y esa fiesta es la fiesta de peregrinación. Exacto. ¿Sí? ¿Podríamos explicar, ahondar en el concepto? Sí, bueno. Pentecostés es otra, y la otra es Cabaña. ¿Quiénes son? Claro, Pascua, sí. Pascua, Pentecostés. Cabaña. ¿Y por qué? Porque hay una intención detrás de eso. Bueno, ¿a qué se ve? ¿O era una costumbre del pueblo? Eso sería bueno sino que, aclararlo. por ejemplo, el periodo de esta fiesta, nosotros tenemos que entender
que Dios, a ver, para explicarlo como Sí. más de acorde a que sea fácil de comprenderlo. Como nosotros de repente el profesor a los niños le enseña una verdad con bonita. Claro. Entonces, la fiesta santa de Dios está inmersa en el mundo agrícola. La Pascua, ¿no es cierto? Cuando es la Pascua es porque la cebada está madura, ¿no es cierto? Y el tiempo que separa la Pascua del Pentecostés es el tiempo de la cosecha de la cebada. La cosecha en la fiesta de Pentecostés está cuando se inicia, ¿no es cierto?, la cosecha del trigo, ¿no es cierto? Y la fiesta de las cabañas está montada sobre el sistema, ¿no es cierto?, de cuando se reúnen los frutos de la tierra en general, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que ver, digamos, de alguna forma con la humanidad. Como Cristo, ¿no es cierto?, era la primicia. La fiesta de la Pascua ofrecía un sistema de primicias con una gavilla que se presentaba ahí, ¿no es cierto? El trigo era para el pan y los panes, ¿no es cierto?, eran figuras de los dos panes que se presentaban, eran figuras de dos pueblos. Entonces esa es la particularidad, además del tiempo físico de Israel en relación al cultivo de la tierra, la cosecha de la tierra, el cultivo de los frutos de los árboles, todo. Se dan en esas épocas en claro, general. daban esos intervalos que era posible que la gente viajara a Jerusalén, porque no se hacían las fiestas en cualquier parte. Ahora, por ejemplo, las iglesias que guardan la ley, cada uno la guarda dentro de su producto, ¿no es cierto? En el tiempo de Israel todavía iban a ir a Jerusalén. Hay un par de iglesias, me parece, en las cuales nosotros estamos, 3 iglesias que nosotros estamos, donde la iglesia se reúne en un solo lugar para cada una de esas 3 fiestas. Y eso debiera ser, porque es el momento, ¿no es cierto?, en que así como se evalúan las cosechas, ¿no es cierto?, se evalúa también el progreso de nuestras vidas personales, de la vida personal de la iglesia, que es la responsabilidad del ministerio. Pero hay una condición también ahí en esa fecha que dice que no parecerá vacío delante de Dios. Claro. Ahí hay una explicación en cada una para que nuestros televidentes puedan conocer más de la doctrina. Claro. Y tiene un objetivo. Cada uno de nosotros dice, ninguno comparecerá a Dios vacío delante de Dios. Tenía que ver con que las personas tenían que ser agradecidos con Dios, con lo que Dios les daba, ¿no es cierto? Y tenían que llevar un presente que representara lo que ellos habían progresado materialmente, porque Dios se preocupa. Hoy día, ojalá pudiéramos llevar nosotros presentes espirituales, no me refiero a que cada uno llegue con una bolsa de cosas a la iglesia, sino que la iglesia de Laja, la iglesia de Santiago, la iglesia de Concepción, la iglesia de Chigoyante, hayan ganado almas. Porque esos son los frutos ahora. Nuestra cosecha es la siembra de la palabra de Dios, y la cosecha son las personas que están llegando por el trabajo a la iglesia. Indudablemente que es una cosa muy importante, y eso es lo que señalaba ahí, que teníamos que hacerlo sin mezquindad, y eso significa que las personas tenían que trabajar su tierra como nosotros teníamos que trabajar nuestra iglesia. Porque así como Dios bendecía a los que trabajaban su tierra, así Dios nos va a bendecir si trabajamos en la iglesia. Pero de repente la iglesia es un momento social en nuestras vidas, y la iglesia no son lo que Dios quiere que sean verdaderamente. Así es. Entonces todo es una sombra de los bienes de la vida con nuestra palabra. Ya estamos en el momento que hagamos una pausa musical. Le invitamos a escuchar una hermosa alabanza. Señor, oye mi oración, pon a mi ruego atención y responde en tu verdad y en tu integridad. Con tu siervo no entres tú en litigio, pues yo sé que no hay ser humano que justo sea ante ti. Mi enemigo tan hostil, perseguido mi alma, mi vida postrada está, de miserias mil. Moro en oscuridad, como los que muertos son, desfallece de ansiedad, ay mi corazón.
pasado me acordé, en tus obras medité, las obras que hicieras tú, yo consideré. Mi alma por ti siente sed, como tierra en secadal. Óyeme presto, Señor, o pereceré. Apresúrate, Señor, no te escondas más de mí, no sea que venga a caer en sepulcro vil. Haz que yo pueda oír tu bondad en el albor, a ti elevo mi clamor, yo confío en ti. Ya estamos de vuelta en esta segunda parte de nuestro programa. Le invitamos a que siga con nosotros en este interesante tema que estamos tratando en este día. Vamos a continuar con nuestra conversación. Me quedaron varias preguntas pendientes. Quiero comenzar por la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios privilegió a Israel por sobre otras naciones de la tierra? ¿Qué de especial tiene Israel? Porque hay gente que rechaza también a Israel, ¿cierto? Ya sea grupos religiosos también y naciones también que no con motivos religiosos lo rechazan. ¿Por qué Dios pensó en Israel? Bueno. Que puede ser una pregunta que se está haciendo la gente, ¿no? Bueno, Dios no ha privilegiado a Israel por nada. Es el primer mensaje. La Biblia dice que Dios creó unas naciones a partir de Abraham. Una promesa. Indudablemente que dentro de lo que Dios había visto, lo que era el desarrollo de la humanidad hasta Abraham, la humanidad definitivamente iba declinando en su espiritualidad. Entonces Dios creó una nación para él. Entonces él no la ha sobreestimado sobre las demás naciones, de ninguna manera. Por el contrario, Israel fue el pueblo que Dios creó para él, gozó de las bendiciones de Dios y no supo distinguir las bendiciones de Dios y tuvo y ha tenido hasta aquí las consecuencias de una acción como todos los seres humanos delante de Dios, una respuesta como todos los seres humanos delante de Dios. Dios es una cosa, ¿no es cierto? A pesar de que ellos hablan de Dios y a pesar de que la Biblia para ellos es importante, pero nosotros nos podemos dar cuenta de que finalmente se fue ensegueciéndose en lo que ellos eran como Israel, a tal punto que cuando llega a decir la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y a los que lo recibieron le dio a ellos la potestad de ser hijos de Dios. Indudablemente que esto también para nosotros debemos hablar con cuidado de esas cosas, sobre todo cuando consideramos esta palabra que está escrita acá en el libro de Romanos, que dice de la siguiente manera en el capítulo 11, ¿no es cierto? No es que Dios haya reemplazado tampoco al mundo gentil, que haya reemplazado a Israel con el mundo gentil, no, bajo ningún punto de vista. Él creó la nación de Israel y es su pueblo. Es la primicia de las naciones del mundo, es un punto importante, es la primera nación del mundo dedicada exclusivamente a Dios, ¿no es cierto? Y ese espíritu lo sigue manteniendo, aunque en forma incorrecta por el hecho de tener la venda de sus ojos, pero lo sigue manteniendo. Para ellos, por ejemplo, el día sábado es el día sábado y no hay más, no hay ninguna excusa. Quien haya ido a Israel tiene que dar testimonio de eso. Allá no se hace nada, el día sábado no se hace ni comida, porque es la ley de Dios, como ellos la entienden. El capítulo 11 de Romanos, la carta del apóstol Pablo, empieza diciendo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿No sabéis qué dijo Elías en la Escritura? Como hablando de Dios contra Israel, dice: Señor,
a tus profetas han muerto, y tus altares han destruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7.000 hombres israelitas que no han doblado, ¿no es cierto?, la rodilla a Baal. Entonces, en este mismo capítulo, ¿no es cierto?, dice, a partir del verso 11, a partir del verso 14 adelante, por si de alguna manera provocase a celos a mi carne, está refiriéndose a la preferencia que Dios tiene por el mundo gentil en la actualidad, ¿sí? Dice, e hiciese salvo a alguno de ellos, porque si el entrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será del recibimiento de ellos sino vida a los muertos? O sea, aquí está, esta pregunta deja muy claro sentado que ellos van a volver a ser retomados. Dice, y si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas ramas fueron quebradas, refiriéndose al pueblo de Dios en general, ¿no es cierto?, de toda la humanidad, dice, si algunas ramas fueron quebradas, y tú, siendo Sebuche, el mundo gentil, has sido ingerido en lugar de ella, y te has hecho participante de la raíz de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, porque si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta, y la raíz, naturalmente, es el pueblo de Israel. Entonces, sin lugar a duda, que cuando Israel se rebeló contra Dios, Dios no es injusto, de ninguna manera, ni en el hecho, Él no eligió a Israel, Él creó a Israel para enseñarle al mundo lo que era tener una buena, los resultados de tener una buena relación con Él. Y el mundo lo alcanzó a conocer, sin lugar a dudas, después toda la salida, todo el establecimiento, toda la salida de Egipto, todo el establecimiento en la tierra de Canaán, toda la grandeza de David, la venida del Señor Jesucristo, todo eso demuestra, ¿no es cierto?, el amor de Dios para su pueblo. No lo quisieron recibir, entonces ahora a las consecuencias. Y esa es la situación ahora, pero de ninguna manera nosotros podemos, digamos, levantarnos, digamos, contra Israel o suponer que nosotros somos, ¿cierto? Ahora, en cuanto al valor del gentil y de Israel, es una cosa subjetiva desde la visión humana, porque Israel fue creado, ¿no es cierto?, y fue hecho crecer a la manera de Dios. Nosotros fuimos comprados, y no de cualquier precio, sino con la sangre de Jesús. Entonces no hay que ponerse en estas equivalencias torpes, decir que nosotros somos mejores que Israel o que nosotros somos el Israel. No, Israel y Israel, y nosotros somos el mundo gentil. Eso lo demuestra el capítulo 7 de Apocalipsis cuando llega la tierra. Muchas gracias, doctor. Volviendo a la tónica de cómo se van cambiando las normas establecidas en la Sagrada Escritura, quiero poner la mirada ahora en otra doctrina que tiene que ver con, u otro principio que tiene que ver con los diezmos, porque la Iglesia de Dios debe sustentarse también de alguna manera. Sin embargo, también vemos cómo las iglesias han usufructuado de este principio bíblico, ¿cierto?, teniendo ganancias propias de aquello y no cumpliendo con el propósito para el cual fue dictaminado. Entonces, me gustaría saber el pensamiento de la Iglesia respecto a la ley de los diezmos. Cuando se empezaron a distribuir las funciones dentro del pueblo de Dios, está el sacerdocio levítico y los levitas también, ellos tenían que tener una forma de poder vivir. Y esa era la forma también de poder vivir que tenían ellos, que era que se pudiera empezar con esta palabra que también en su tiempo lo hizo Abraham, que era la situación precisamente de los diezmos. Hay otro tema que también usted plantea, hermana, acerca de la situación de los diezmos, que se ha generado un mal uso de ellos por una situación fundamental, porque los diezmos en este caso tienen que ver, dice, para ayuda de los huérfanos, de las desamparadas. Muchas veces hay niños que tienen capacidades para poder estudiar,
que no tienen su familia para poder hacer, ahí debe estar la ayuda de la iglesia, pero no para el enriquecimiento personal ni para construir grandes edificios. O sea, también está para el desarrollo de la palabra de Dios, eso es algo innegable, o sea, se tiene que hacer, y con eso se cumple con los principios de la Escritura, que ir predicar por el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces se cumplen esos principios bíblicos, pero el ordenamiento de vivir los diezmos se tiene que ir relacionado a la Escritura. Entonces hoy día vemos tremendos edificios levantados con el enriquecimiento de la fe, y las personas pagan ciegamente, y las personas dicen, el diezmo es para el pastor. Entonces, para la obra de Dios, claro que sí, es para la obra de Dios. Si en este caso el pastor tiene que ir y tiene que trasladarse, en este caso, para evangelizar, una situación lógica, pero así también los principios de la Escritura nos dicen que también si el pastor dime su salario y el trabajo, él también tiene que hacer diezmar también. Entonces aquí hay una serie de eventos y de sucesos que pasan cuando se le ha dado un mal uso a las cosas, y la gente después reniega de eso, porque si usted se plantea en la sociedad la palabra tan solo diezmo, dice, no, eso es para el enriquecimiento de la iglesia, no, esa situación tiene que ver porque el pastor que sigue todos los diezmos, o la persona, esa es la persona que se debe o debe guiar esta forma, o esta doctrina que tiene que ver. Pero Dios la dejó establecida por algo, y para que se cumplieran ciertas cosas también con el pueblo de Israel, así como la obediencia de Abraham. Entonces son todos esos conceptos que tienen que también reflejarse en esta conversación. ¿Pastor quiere agregar algo? Parece que lo veo muy preocupado de buscar ahí. Sí, vamos buscando algunos versos, porque hay varios versos de la Biblia que se me han perdido. Bueno, indudablemente que es justificable en algunos casos, no es el caso de nuestra iglesia, eso debemos dejarlo claro. El pastor trabaja, ¿no es cierto? Y eso debe hacer. Si un hombre se dedica, ¿no es cierto?, a la obra de Dios, y nada más que a la obra de Dios, indudablemente que la Biblia no está contra eso, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Es que hay muchos hombres dedicados a los diezmos y no a la obra de Dios. Y aquí en Malaquías, por ejemplo, encontré este versículo, el versículo capítulo 3, versículo 8, dicen, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Maldito soy de maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y vaciaré sobre vosotros mis bendiciones hasta que sobreabunden. Entonces aquí hay un principio que nos señala que los diezmos tienen un propósito. Y ese propósito, yo creo que en la actualidad el propósito de Dios debe ser difundir la verdad, ¿no es cierto? Y lo otro, la cuestión social. Es imposible que nuestros niños no puedan ir a la universidad porque son de una familia de trabajadores del empleo mínimo. Entonces no sé si existe eso todavía. No, el sueldo mínimo existe, pero el miserable, perdón, el sueldo mínimo. Y la iglesia tiene una conducción que le vale cientos de millones de pesos. No puede ser esas cosas. No puede el pastor vivir en una casa modernísima con todas las comodidades, ¿no es cierto?, con su hija en la universidad y hay en su iglesia personas que tienen que comer. Esas cosas no pueden ser. Dios fue justo en esto, y eso es lo que nosotros le reclamamos a la sociedad. Hoy día, por eso es que hoy día la situación en las iglesias es que venga gente, que venga gente, que venga gente. Hay iglesias que hacen 3, 4, 5 ofrendas durante la reunión, ¿no es cierto? Ofrecen sanidad a cuesta de plata, ofrecen que te vaya bien en la industria a cuesta de plata, ¿no es cierto? Y eso, toda esa plata entra para la familia de los dirigentes, y eso no es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, los sacerdotes comían y vivían de los diezmos, pero ellos no tenían propiedades. Ellos, para empezar, no les fue, cuando uno lee la historia de la división de la tierra cuando entra en la tierra prometida, ellos no heredaron un pedazo de tierra como la tuvo Judá, o la tribu, en fin, nada de eso, ¿no es cierto? Su disposición era el templo, ese era el lugar, ¿no es cierto? Y donde estuviera en los pueblos que estaban fuera de Jerusalén, estuviera representada la iglesia, ahí podían ellos vivir. Pero no tenían títulos de propiedad, ¿no es cierto?
no tenían ninguna de esas cosas ellos, y se dedicaban exclusivamente a la obra de Dios. Ahora no sé, bueno, solamente los grandes predicadores mundiales que hay se dedican por buena plata a llegar a las grandes capitales del mundo, ¿no es cierto? Pero no vaya a ver tú en los lugares necesitados, en los lugares donde está el dolor. No hay mucha gente, por ejemplo, en este minuto en África, de muchas iglesias, mujeres y hombres trabajando. No se ven grandes pastores ahí, ¿no es cierto? Porque bueno, los aviones llegan allá, hay buenos precios para allá, pero no es lo que da plata. Y eso es lo que reclamamos nosotros, lo que dice acá Malaquías, eso es lo que reclamó Dios, ¿no es cierto? Que la gente estaba preocupada, los dirigentes de la iglesia estaban preocupados de los diezmos, ¿no es cierto? Y aunque se les entregan a ellos, no es para que se los coman, es para que los repartan entre la gente necesitada y para que se haga el proceso de Dios. Tenemos ahora, por ejemplo, en esta cosa de la Biblia, en este minuto hay más de una Biblia por cada habitante del mundo, ¿cierto? Pero ¿qué Biblia están llegando? ¿Qué Biblia están llegando? Cuando usted lee la Biblia hoy día, ¿no es cierto? Ya no es la Biblia de 1562, no es la versión que hizo Naca y Columna para la cosa acá en el español. No, ahora son Biblias modernas, ¿no es cierto? Que traen lo mínimo, que ellos dicen por llevar mejor el idioma, porque el idioma esté más al nivel de lo que se ha modernizado ahora, pero la verdad las cosas que están en resultado grandes, ¿verdad? Aquí, como el hecho, por ejemplo, de que ahora las Biblias día de reposo, y no haya ninguna iglesia que esté pagando para que se establezca, para que se produzca una Biblia que diga día sábado, para que toda la gente comprenda que el sábado es día de reposo, y que el domingo es una imposición de una iglesia pagana. Entonces los diezmos están siendo mal usados. Los diezmos tienen una función elemental, que es la vivencia social de la iglesia, que parte indudablemente si un hombre está dedicado, pero un hombre que esté dedicado a la mentira, ¿cierto? Introduciendo en la iglesia la doctrina de la iglesia católica, introduciéndolo en la iglesia evangélica, que se supone que es la iglesia. Porque mira, yo miro las cosas desde este punto de vista. Por ejemplo, cuando fue el nacimiento de la Reforma, ¿no es cierto? ¿Cuál era el grito de los reformistas? La Biblia, solo la Biblia. La Biblia, solo la Biblia. Ese era el grito, ¿no? Como son las protestas ahora. Eso era lo que se decía. Pero ¿qué me hablan de la Biblia? Si el domingo no está en la Biblia, si la Navidad no está en la Biblia, si la Pascua de Resurrección no está en la Biblia, ¿qué hablan de la Biblia? Entonces, con esta nueva Biblia se está metiendo la doctrina católica en la iglesia y ya la gente no cree que la verdad ya quedó sepultada la verdad de Dios. Entonces, los diezmos son para esas cosas, entre otras, ¿sí? Para ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado. Siempre Dios tuvo misericordia de eso. Fíjate que había en la ley del sacrificio, por ejemplo, que ciertamente quedó clavada en la cruz, pero se notaba la misericordia de Dios en ese momento cuando un magnate tenía que ofrecer lo mejor de su ganado, ¿no es cierto? Y por tal pecado y por ese mismo pecado, una persona de la población bastaba que ofrecer una paloma. Porque Dios cuida de cada una de las personas. Si no, estaríamos todos fuera del reino del cielo, tendríamos puros ricos el reino del cielo. Esa es la cosa. Pero los diezmos son una ley de Dios que persiste hasta el día de hoy. Y fíjate que la escritura de Mateo, no me acuerdo cuál es la cita exacta, pero dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, más dejaste lo que es más grave de la ley, juicio, misericordia y fe. Y es lo que está pasando ahora. Las iglesias están preocupadas de los diezmos, de reunir las latas, ¿no es cierto? Una iglesia que tiene millones y millones de personas que le sirven, por ejemplo. Son 1.000 millones de la iglesia católica, 1.000 millones de personas, ¿ya? Si cada persona diera al día un peso, entonces ellos exigen el 1%. Pero acá, como va menos gente, ahí se acuerda la gente que es el 10%. Y que las primicias también, hay que quitarle a la gente para vivir bien. Eso no es lo que dice la palabra. Ahí nos quedó bastante más claro. Aquí en las conversaciones que hemos tenido también tenemos una dualidad. Una de ellas es hablar de la doctrina interna, de cómo vive
el cristiano a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero también este cristiano, esta persona está inserta en una sociedad. En este caso hablamos en el bloque anterior respecto de nosotros que debemos estar atentos a los acontecimientos mundiales. Sin embargo, también nosotros estamos insertos en un país que en este minuto también está convulsionado en cierto sentido debido a esta corrupción que aparece todos los días en los aspectos políticos, en los aspectos empresariales, en todas partes, y se ha ido exacerbando con el tiempo. Por tanto, la gente está muy escéptica respecto de todas estas cosas que observa y mira de los otros. Entonces, ¿cuál es la mirada que debe tener el cristiano? El cristiano que hace todas las cosas que debe hacer y que están establecidas en la Biblia frente a lo que está pasando a sus ojos. ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros frente a estos acontecimientos? Levantar la voz, abstraernos, participar, no participar de estos debates, de estas cosas. ¿Cuál es la opinión que debe tener el cristiano? ¿Qué mirada debe tener? ¿Tiene, hermano? Sí, me estaba acordando de una cita bíblica que yo creo que cae dentro del contexto de lo que estamos hablando. Cuando Pablo le hablaba en Romanos capítulo 12 de que tenían que renovar el espíritu de vuestra mente, es algo que a nosotros, principalmente las personas que queremos seguir a Dios, debemos hacerla, porque aquí, un ejemplo, desde las leyes que son aprobadas, desde todo está en contra de la Biblia. Si yo de rebote alcancé por el trabajo, no alcancé a ver la cuenta pública de la presidenta, y ellos con bandera y con carta escuchar que el matrimonio igualitario, que la situación del aborto para las mujeres, o sea, hay temas que ellos mencionan como gobierno, pero que la Escritura lo rechaza tajantemente. Entonces, que podamos aprender a ver las cosas y que podamos también tener una voz dentro de eso, o sea, dentro de que los principios de la Biblia dice no matarás. Y aquí hay un principio que hemos hablado, o sea, sermones atrás y programas atrás acerca de lo que significa y conlleva el aborto, pero dice que la otra situación más aún del matrimonio entre un hombre y mujeres contra mujeres, en el tiempo de Noé, por menos, sin lugar a dudas, por menos Dios destruyó la humanidad, o sea, por menos de eso. Entonces tenemos que hacer una reflexión profunda, cada persona que quiere seguir a Dios en sinceridad y verdad, como dice la palabra de Dios, que entendamos primeramente que Dios a nosotros nos rige a través de un testamento. Entonces, insertar la iglesia en la sociedad, la iglesia dice, en Juan capítulo 17, dice que la iglesia es del mundo, y la iglesia está en el mundo, pero la iglesia no es del mundo. Entonces, que se note una diferencia, que las personas que siguen a Dios con verdad lo hagamos de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, esos estamentos que hoy día están siendo en el gobierno y que están sacando leyes que promulgan lo contrario a lo que dice la Biblia, cada vez más las personas que queremos seguir a la Biblia se nos están poniendo trabas y encerrando, principalmente para que esto no salga, principalmente como que no salga a la luz, como que esto es molesto. Si la situación que se plantea en la televisión, que se plantee que no se debe abortar, que no deben casarse hombres con hombres ni mujeres con mujeres, es una situación que viene desde el principio de la humanidad. Dios estableció así. Dios creó un hombre y creó una mujer, no creó cosas medias, no creó ni homosexuales, no creó ni la situación de la lesbiana, no creó eso, creó un hombre y una mujer, y en base a eso está el desarrollo de la humanidad. Entonces, dentro de la sociedad que vivimos, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Dónde está la voz que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios de decir esto no corresponde? Y entonces también son argumentos que la Iglesia principalmente ha planteado en estos programas y en estos tipos de debate que se generan. Y para concluir, la semana pasada creo que estaba debatiendo dentro de la política el Frente Amplio, y uno de ellos decía, miren, ¿saben lo que pasa? Que ahora tienen que darle, yo como candidato decía, una de las personas decía, tienen que darle el privilegio a que las personas homosexuales adopten, porque ellos primero y después la persona normal, como se dice, o sea, un hombre y una mujer como matrimonio, porque esa cosa viene en desventaja. Como que los homosexuales siempre han estado reprimidos y inclinados, entonces ahora hay que inclinar la balanza.
Entonces nosotros nos preguntamos en qué mundo estamos, qué sociedad estamos formando, principalmente para nuestros hijos. Entonces ese es un punto también que debemos también ver. Bueno, ¿Quiere agregar algo? hay un principio de Dios, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que nosotros estamos en el mundo porque no somos del mundo. Respecto a las personas que siguen los partidos políticos, el principio está claro, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo para apartarse de Jehová. ¿Por qué razón? Porque es cada partido político, cada línea política, ¿no es cierto? No vamos a hablar de partidos aquí, vamos a hablar de líneas políticas en el mundo, ¿no es cierto? Obedecen a, digamos, formulismos filosóficos creados por personas que no todas las veces conjugan con los mandamientos de Dios. Se contraponen con los principios de Dios. Y cuando no conjugan con los mandamientos de Dios, nosotros no podemos estar en esa cosa. No podemos estar en esa cosa porque el Salmo dice bien claro, dice, tú veías al impío y corrías con él, y con el maligno era tu parte. O sea, Dios es claro en eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener la conducta que Dios pide que tengamos los hijos de Dios, ¿no es cierto? No podemos ser nosotros, como dice la palabra de Dios, pregunta el profeta Isaías, pero dice, es mi heredad de muchos colores. ¿Ya? Es una manera bien poética Sí. de preguntarnos, bueno, ¿en qué lugar estamos? ¿No es cierto? Si somos hijos de Dios, aquí hay una línea y esa línea tenemos que seguirla. Y lo que es bueno y lo que es malo está aquí escrito, ¿no es cierto? Y yo no puedo estar en una institución, ¿no es cierto?, humana que le diga bueno a lo que es malo. Entonces, la iglesia es bien definida en eso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Cuando empezamos a hablar del aborto, obviamente tenemos que decir lo que dice la Biblia, que es un asesinato, ¿no es cierto? Ahora, a mí, esa palabra de la homosexualidad no me ha gustado nunca, porque aquí le da un nombre bastante claro, ¿no es cierto?, a esa forma de vivir, ¿no es cierto?, de una suerte de degeneración moral. Y eso nos habla la Escritura clara, y nosotros no podemos tomarla de otra parte. Y la iglesia también tiene claro cómo son las cosas. O sea, nosotros no detestamos a la persona, nosotros detestamos el pecado de la persona. Porque Dios no detesta a las personas. Todos nos hemos arrepentido de algo, todos tenemos que arrepentirnos de algo. Nadie es tan perfecto, ¿no es cierto? Por eso no tenemos derecho a pisotear a la persona, porque Dios nos desea. Pero con esa forma no se puede entrar a la iglesia, eso es clarísimo. Y la iglesia la doctrina la tiene bastante establecida. Nosotros no podemos, digamos, estar entre, dice la palabra de Dios, ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente, más porque eres tibio y yo te vomitaré de mi boca. O sea, nosotros no podemos andar bien con el Dios y bien con el diablo. No, nosotros tenemos que asumir la conducta, y esto es lo difícil de ser verdaderamente religioso. Hoy día las iglesias tienen un color político. La iglesia apoyan a un movimiento, y eso no es de Dios. Y eso no es de Dios. Nosotros no podemos hacer esas cosas. La iglesia nos obliga a que las personas piensen, ¿no es cierto?, de una manera determinada. Entonces, aquí están los principios y cómo debe ser nuestra conducta de vida, y nosotros tenemos que adaptarla, porque no hay ninguna filosofía política que no tenga una parte de su filosofía que está contra la voluntad de Dios. Y si tiene una parte que está contra la voluntad de Dios, nosotros no tenemos lugar ahí. Eso. Y una última pregunta. ¿Qué opinan de la igualdad de género? ¿Qué hablan? Mira, eso yo creo que deberíamos hacer un programa de eso, ¿no es cierto? Hoy día ya la igualdad de género, yo creo en la igualdad de género. Creo que el hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, porque ambos costaron la sangre de nuestro Cristo. Pero detrás de eso nos están metiendo una cosa que yo no la quiero aceptar bajo ningún punto de vista, y creo que debe ser un programa especial, que tiene que ver que nosotros como mayores no podemos meternos en la vida de los niños, que el niño no es hombre ni mujer, es un ser humano, y que después cuando él tenga 13, 14 años, ahí... Decide qué es. Sí, claro. Entonces cuando se habla de igualdad de género, lo encima, la cubierta es preciosa. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos.
no pasa en este país, lamentablemente, no pasa en este país. Y bueno, aquí el machismo fue una característica que nos heredó la conquista española, ¿cierto? Y a pesar de que hay grandes hombres que lamentablemente han tenido dejan mucho que desear, muchos dirigentes mundiales, muchos dirigentes mundiales contra grandes contra grandes mujeres, como la que tuvo en Israel, ¿cómo que se llamó esa primera ministra? Golda Meir, grande, la misma reina Isabel, una gran gobernante, y así en el mundo. Hubo una de aquí de Sudamérica, una mujer, me parece, era de estos países centroamericanos, que fue premio Nobel de la Paz, una gran mujer. Entonces, nosotros tenemos delante de Dios, valemos lo mismo, que tenemos por supuesto roles diferentes que hacer en la sociedad, ¿no es cierto? Indudablemente. Sí, ahí voy porque, ¿por qué hice esta pregunta? Porque este es un programa eminentemente religioso, es religioso. Porque muchos también piensan que la Biblia es machista. Claro. Ahí va por eso hice esa otra pregunta primero. Bueno. Porque dice la mujer calle en la congregación. Siempre los varones utilizan ese verso, pero démosle el sentido correcto, ¿no? Pero por favor, fíjate que yo te digo una cosa. ¿Qué pasa con la mujer hoy día? ¿Qué pasa? ¿Por qué trabaja la mujer? ¿Por qué trabaja la mujer? Porque hay una necesidad. Porque de repente para desarrollarse también. Nosotros como peleamos por esto de que yo soy el varón, pero es que yo tengo una obligación, nos metemos en un mundo súper exigente, ¿es cierto? Y si el hombre no es capaz de cumplir sus responsabilidades humanas, ¿por qué exige que la mujer sea al mismo tiempo? Yo digo que hay mujeres que valen oro y hay hombres que valen nada, absolutamente nada, ¿no es cierto? Que no son capaces de llevar un lugar adelante. Incluso en las iglesias es muy clara esta cosa de echar por un lado a la mujer en el aspecto de la enseñanza. Yo creo que eso ya quedó atrás. En realidad no sé, todavía yo no comprendo ese aspecto de la posición de Pablo, ¿no es cierto? A lo mejor está en un estado mayor o refiriendo a esa cosa superior. He leído la carta de Corintios por todas partes, pero no le puedo encontrar razón a Pablo cuando dijo eso, porque yo sé, bueno, soy padre, sí, y puedo apreciar el valor, y puedo ver cómo luchan los matrimonios por tener a su hijo dentro de la fe, dentro de la religión, que no puedan comprender esto que es tan importante. Entonces, bueno, como la cosa de Dios es la que carga la balanza a un lado o a otro, ¿cierto? La mujer es más fiel a Dios que el hombre. Entonces ahí se nota quién es superior. Por ejemplo, cuando nosotros en nuestra congregación hemos explicado muchas veces esto, que dice que ahí donde el hombre saca pecho, donde dice que el hombre está por sobre la mujer, y dice el hombre se sujeta a Dios y la mujer tiene que sujetarse al hombre. Pero aquí el hombre tiene que tener la capacidad, si se sujeta a Dios, tiene que ser este ejemplo de sujetarse a Dios en todos los aspectos. Y en el fondo, guiar una familia que se le entregó la responsabilidad, educarla en la fe, y entonces hay hartos conceptos que entran. Entonces muchas veces se ve esta otra cara de la moneda, no, que la mujer tiene que estar sujeta al hombre solamente, pero no es así. O sea, como decía nuestro pastor, la mujer cumple un rol importante y determinante en el hogar. Ahora la sociedad, por la situación de poder sacar a nuestros niños adelante y porque verdaderamente no alcanza, la mujer pasó a tomar roles también de poder trabajar, pero aquí también no es tan solo que la mujer pase el rol de trabajar y el hombre espere sentadito ahí en la casa por mientras que llegue su esposa para que uno lo atienda también. En el fondo tiene que pasar también el hombre a tomar estos roles que significa llevar un hogar. ¿Para qué? Para que los niños también vean que la familia es una situación orgánica, que es de 2 y es de 4 o es de 6, de acuerdo a los miembros de la familia que lleve, para que se siembre el aspecto fundamental, que Dios vive en medio de la familia. Y ahí nace la fe, y ahí nace la responsabilidad social, y moral y religiosa de todas las instituciones. Nace ahí, en el seno familiar. Pero cuando se entienden bien los conceptos y la responsabilidad de acuerdo a lo que le ha dado la Escritura. Muy bien. ¿Nada más que agregar? No. Nada. Bien, hemos estado llegando ya al final de este programa especial que hemos hecho en este día.
Esperamos que haber aclarado muchas de las dudas que cada uno de ustedes, los televidentes, tiene. Y les invitamos a acercarse a nuestro lugar de reunión en San Rosendo, en carrera con Aníbal Pinto, y también en los servicios de las 10:30 a las 16 horas. Y por supuesto visitar la página web www.idnp.cl. Ya estamos llegando al final, nos despedimos del programa. Pastor, ¿algunas palabras de despedida? Bueno, gracias a Dios por haber tenido una vez más la oportunidad de llegar a este canal, ¿no? Poder dirigirme a las personas que por voluntad de Dios pueden estar escuchando. Esperamos poder haber aportado algo a sus vidas espirituales, haber a lo mejor soplado la llamita del espíritu que puede estar en ustedes para que cada uno se siga creciendo y un día podamos tener todos una misma voz, porque es una sola palabra de Dios. Le damos las gracias porque nos han acogido tantos años en sus hogares y eso se ve demostrado. Primero, en los correos que llegan a la página web, y segundo, en las conversaciones que uno desde acá en la ciudad ha denotado los programas de televisión. Le damos las gracias siempre porque nos acoge sanamente en sus hogares. Lo esperamos, Dios mediante, el próximo sábado estar aquí mismo en su canal Laja TV para la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Que tengan una hermosa semana. Agradecido entonces de su sintonía y los invitamos a estar nuevamente con nosotros el próximo sábado. Muy buenas tardes y que tengan una feliz semana. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.